Bien, estábamos escuchando, antes de que hiciéramos esta pausa obligatoria, necesaria y a veces un poco eh, pues, latosa para el desarrollo de la idea que traía el señor diputado Cantú, que debo expresarle que no tiene nada que ver con los dueños de las plataformas petroleras, porque si tal cosa fuera, pues no estaría aquí, ¿verdad? Sí. Estaría ahorita en un yate en el Mediterráneo o algo parecido, pero, o se habría ido al Mundial, quién sabe. A ver el fútbol, a ver Petrobras 1, selección mexicana 4, ¿no? Está bien. Entonces, nos explicaba algunos ejemplos sobre la dificultad que hay para la vigilancia de lo que las empresas que reciban licencias para la explotación del petróleo va a enfrentar México. ¿Cómo va a poder controlar litro por litro, barril por barril? Y en eso estábamos cuando Así vino la es, pausa. así es. Comentaba que el director de Petrobras nos decía que a partir del gobierno de Lula empezaron ellos a administrar directamente los nuevos pozos petroleros. Y en una plática que tuvimos con el expresidente Lula de Brasil, da Silva, él nos decía, dice, a partir de que nuestro gobierno entró a Brasil, empezamos a rescatar parte importante de la red petrolera, y una de las formas era que todos los nuevos pozos directamente los administraba la empresa pública, a diferencia de lo que está haciendo, se quiere hacer en México. Y lo peor es que en esta ley de hidrocarburos se le va a permitir a las empresas transnacionales que compren territorio nacional. O sea, se van a hacer propietarios plenos de eso. Entonces, vamos a generar un interés muy poderoso porque estas empresas transnacionales manejan más recursos que muchos países en el mundo y son capaces de hacer que su gobierno, que los defiende, el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, hagan guerras para el control de petróleo, como el caso de Irak, con falsedades, como fue el asunto de las armas de destrucción masiva que se comprobó que era totalmente falso. Los vamos a meter a nuestro país para que creen intereses y entonces van a querer pues controlar a nuestro gobierno, van a querer que no estén sujetos a los tribunales nacionales, sino a los tribunales internacionales, porque el TLC nos obliga a que la inversión extranjera tiene derecho a acudir a los tribunales internacionales que los controlan estas empresas transnacionales. Entonces vamos a perder soberanía jurídica también. Entonces sí es un asunto muy grave para el país. El modelo neoliberal era tener un Estado débil y empresas fuertes. Pero habían privatizado ya todo. Se habían ido los aeropuertos, las siderurgias, el tren, los bancos, etcétera. Dejaron al último el petróleo, porque pues el petróleo teníamos la experiencia histórica de la expropiación petrolera, de que el pueblo pagó la indemnización. En todas las plazas públicas el pueblo iba con sus alhajas, con sus gallinas, con sus animalitos, a aportar mucho de lo poco que ellos tenían para pagar la indemnización a estas empresas y que se fueran. Entonces estamos dando un retroceso histórico gravísimo en el país. Todos los países como Brasil, como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, están en un proceso inverso de rescatar esta riqueza petrolera para sus países. Y nosotros como los cangrejos vamos para atrás. Entonces, esto es una situación muy grave. Por eso estamos planteando el asunto de la consulta popular, que no sea un pequeño puñado de legisladores los que decidan el interés nacional, que sea el pueblo de México, sino para qué vamos a querer ese derecho constitucional recién conquistado a la consulta, que el pueblo decida, si no es para estos temas que son trascendentales para el futuro y el desarrollo de nuestro país. Por eso estamos nosotros, junto con las demás fuerzas políticas de izquierda, pugnando porque el 2015, al mismo tiempo que votemos por la renovación de la Cámara de Diputados, votemos si estamos de acuerdo o no
en este retroceso histórico para el país. Muchas gracias. En este asunto de la consulta, diputado Mejía, parece que ya hay un criterio jurídico de que no puede haber consultas sobre asuntos constitucionalmente ya instituidos. Entonces, Bueno, como que son un de las poco, trampas que colocaron en los candados pero tramposos. trampa o no trampa, ya quedó así, ¿no? Pero vamos a luchar, nosotros vamos a seguir insistiendo en la consulta y además exhibir a estos corruptos. La verdad es que es trágico lo que están haciendo para el país. Mira, las plataformas que decía el diputado Cantú, crearon una empresa que se llama Oro Negro, Luis Ramírez Corzo, un sobrino de Gil Díaz y Suárez Copel, que fue el último director de la época panista. El que subió la participación accionaria en Repsol. El que estuvo en todas las tranzas, con Mexicana de Lubricantes, con Siemens, que son casos que vamos a ver en la Comisión de Investigación de Pemex. Pero el tema es que crean una empresa para triangular las plataformas. O sea, ha sido la cueva Alibaba y los 40 ladrones, pero eso es para contratos de servicios. O sea, la corrupción se ha dado en los servicios y en la comercialización. Ahora la corrupción se va a dar en la explotación de la renta petrolera. O sea, es un juego de niños todos estos contratos, comparado con que ahora van a meter mano directamente a los yacimientos de petróleo con una tibia, tenue y corrupta intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, el subsecretario de Ingresos reconoció que no tienen la capacidad para estar fiscalizando. Y por otro lado, también no nos pudo decir cuánto va a ingresar al fisco. Al final salió con que iba a aumentar la producción, un poco lo que decía el diputado Salgado, que ha decaído la producción, estamos ahorita alrededor de 2.5 millones de barriles diarios, que iba a subir a arriba de 3 millones para tener los mismos ingresos. O sea, esto es absurdo. ¿Qué significa? Que vas a regalar el otro petróleo. O sea, ahorita nosotros tenemos certeza que con corrupción y sin corrupción al país ingresan $80 por cada 100 que cuesta un barril. Y ahorita no tenemos claridad con lo que va a ingresar con los privados. Tú mismo lo describías, todo este galimatías y todas estas fórmulas que establecen, que no tienen otra finalidad más que ser resquicios para que haya fuga de recursos para el país. Y la verdad, como bien se ha dicho, no solamente es un tema de nacionalismo, no solo es un tema de soberanía, y ahí hay que ver, pues, ¿por qué es fuerte Rusia otra vez? Porque tiene el control del gas. Y Estados Unidos, las guerras últimas que ha hecho, todo tiene que ver con los hidrocarburos. O sea, porque saben el valor estratégico que tiene en el mundo hoy en día tener el control de los recursos. Pero más allá de eso, lo que está claro es que para el país la renta petrolera hoy en día le representa aproximadamente 80,000 millones de dólares, que esa es la renta petrolera del país. Y con esa renta petrolera se cubre entre el 35 al 40% del presupuesto del país. Lo que esta gente va a hacer es entregar ahora no solamente los nuevos yacimientos o los que están en aguas profundas, sino parte de los que hoy explotaba Petróleos Mexicanos, para que ellos le metan mano y vamos a estar sujetos a todas estas fugas que finalmente no van a repercutir en mayores ingresos fiscales para el país. ¿Qué están haciendo? Por un lado, achicar a Pemex, o sea, Pemex volverla cada vez más chica, y por otro lado, pasar todas las operaciones a las grandes transnacionales para que hagan negocios a costa de los ingresos del país, e incluso con los yacimientos que ahora explota Petróleos Mexicanos, que serán de entrada de alrededor del 40%, porque en la ronda cero Pemex, lo que tenemos conocimiento es que se quedó con aproximadamente el 60%, es decir, de lo que ya explota Pemex todavía comparte una gran cantidad, aparte de todo lo nuevo que podrá venir. Esto de la ronda cero es, esto me lo reservo para mí. Exactamente. Y aquí no hay ni aquí es exclusivo. Y de aquí para afuera, pues es cosa donde tú puedes trabajar. Claro, y ahí son las asignaciones a Pemex, donde Pemex sigue teniendo un régimen fiscal confiscatorio. O sea, a Pemex le aplican todas las cargas tributarias y a las nuevas les dan hasta oportunidad de ir deduciendo sus costos en 10 años. O sea, todas las canonjías, todas las preferencias y nada de supervisión. Entonces yo nada más te hago esta reflexión, Rafael. Si para la de oceanografía vimos estos casos de corrupción
de tolerancia del jurídico, del órgano interno de control, el contubernio con los bancos, etcétera. Imagínate para que le otorguen a Epson o a Chevron un gran yacimiento, lo que va a implicar en negocios para el gobierno. Por eso ellos están felices en hipotecar el futuro del país y en rematar la renta petrolera, porque pues, ellos son parte del mismo clan. Y hoy vemos que todos los exdirectores de Pemex son contratistas, o son asesores, o son cabilderos de todos estos grupos de interés. El director de Schulenberger, la que explota el tema de Chicontepec, es Adrián Layú, que fue director de Pemex. El que está viendo lo de los gasoductos Los Ramones es Carlos Ruiz Sacristán. Está metido también en Sempra Luis Telles. Es decir, es una camarilla corrupta que tiene 31 años manejando la economía del país e impulsando estas reformas estructurales, donde bien decía el diputado Cantú, ya fueron rematando todo. Y decían que iba a venir el anhelado crecimiento económico, no llega, y ahora lo único que les queda es Pemex. Y lo que estamos viendo es que tampoco va a repercutir en el crecimiento económico, porque son empresas depredadoras. O sea, ellos saquean los recursos y no tienen necesidad de estar viendo por los intereses del país. Incluso otra cosa que nos distingue de Brasil. Brasil les exige un 75% de contenido nacional. Y aquí va a ser el 25%. Diputado, tenemos ya 20 segundos para terminar este bloque. Yo quisiera concluirlo aquí y hacer una última exposición, si cada uno de ustedes puede sintetizar sus puntos de vista en un minuto. Empezaríamos, terminando este bloque, empezaríamos con usted. Un minuto para rematar, para remachar o para concluir con las observaciones que aquí se han dado y con los puntos de vista que aquí se han expresado, y sintetizarlos pues en lo esencial para su manera de ver. Con mucho gusto. Su turno, diputado. Gracias, Rafa. Bueno, pues me parece que el planteamiento es muy claro. Lo que se busca a través de estas leyes secundarias es fortalecer el esquema de explotación y de exploración de nuestros recursos petrolíficos, el que Pemex sea una empresa cada vez más competitiva, más fuerte, donde haya más transparencia, donde se combata la corrupción y donde finalmente en una decisión que se ha venido postergando a partir de los últimos 12 o 15 años, hoy podamos tener verdaderamente esta reforma que consolide y que impulse el desarrollo económico y competitivo de nuestro país. Qué bueno que el diputado Cantú nos ha señalado aquí con tanta claridad pues la comunicación y la capacidad de interlocución que tiene con un expresidente brasileño que vino a insultar, a agredir y a violar una serie de preceptos diplomáticos, como es el señor Lula da Silva, que ha hecho declaraciones muy denostativas hacia los mexicanos. Yo espero que con estas explicaciones pueda quedar claro cuál es el camino que queremos seguir y cuál es el rumbo que le deseamos dar a México desde este planteamiento. Gracias, diputado. Y eso que a Lula lo trajeron a inaugurar la cruzada contra el hambre, ¿no? A la cruzada Sí, lo vistieron de chamula. Pero pues, es lo que cobra Lula, ¿no? De Lula Road Show. Bueno, perdón, esta digresión. Díganos, diputado, bueno, su minuto, por favor. Yo no tengo amistad con el presidente Lula. He tenido la oportunidad de hablar con él, afortunadamente, porque coincidimos su partido, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido del Trabajo de México, en un foro internacional que se llama el Foro de Sao Paulo, y ahí hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones. Y creo que ha hecho un buen gobierno, a diferencia de los gobiernos del PRI y el PAN en México, porque ha combatido la pobreza de manera importante, reconocido por la ONU, situación que en México no hemos podido hacer. Sin embargo, ya para finalizar este tema, desenmascarar la campaña que se ha hecho desde el Ejecutivo de que con la reforma energética se van a bajar los precios de la gasolina, del gas, de la electricidad, totalmente falso. Lo mismo prometieron cuando iban a privatizar Teléfonos de México, que íbamos a tener mejor servicio, tarifas más baratas y tenemos de las más altas del mundo. Lo mismo dijeron
del asunto de la reforma laboral, que íbamos a tener más empleos, mejor pagados, totalmente falso. Así han dicho de todas las empresas que se han privatizado, y en el caso de la energía eléctrica, ya alrededor del 50% de la energía que consumimos es producida por particulares, y en vez de abaratarse la energía eléctrica, se ha encarecido. Entonces es una campaña totalmente falsa para que los mexicanos apoyemos esta iniciativa del gobierno, pero sabemos que por las encuestas que se han hecho, que el pueblo no se ha dejado engañar, y los poquitos que todavía creen, pues tomen en cuenta la experiencia del pasado, que han prometido lo mismo, y a la hora de la hora nada de abaratar los costos. Entonces sí queríamos decir esto porque ha sido una campaña muy perniciosa, y que en el momento de la consulta que tenemos que hacer en México, porque es un derecho constitucional que no nos lo debe quitar ninguna ley secundaria, ahí el pueblo debe decidir en cosas trascendentales para el país, como es la reforma energética. Diputado Mejía, un minuto, por favor. Sí. Bueno, toda esta reforma energética se ha basado en mentiras. En el tema de la gasolina, se dijo que iba a bajar la gasolina, la luz, el gas, y no hablaban de tiempo. Ellos tajantemente afirman que con la reforma bajarían estas tarifas, y ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto van 19 gasolinazos. Cada mes un nuevo gasolinazo, y esto es parte pues del bolseo que está habiendo hacia los mexicanos. El gobierno ha sido un fracaso en materia económica, y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas, que está reprobado el presidente porque no ha podido con el manejo de la economía del país. Y ahora el principal aporte de riqueza para el país, que es el petróleo, lo quieren malbaratar, y esto es, sin lugar a dudas, no solamente un acto de traición a la patria, sino un mal negocio para la República. Por eso tenemos que seguir dando la batalla para que no se salgan con la suya y nos despojen de este bien nacional y para nuestras próximas generaciones. Bueno, pues ya escuchó usted, muchas gracias por su atención, y lo espero para la próxima emisión, que vamos a tratar un tema pues cercano a este y que seguramente será de su interés. Muchas gracias.